El mundo en la mira de Carlos Rajo. Las 8:23 es el tiempo del centro del país. Continuamos en este espacio informativo del fin de semana. Me da mucho gusto poder saludar la mañana de este sábado a Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Estoy muy bien, gracias. Muy buenos días. Oye, Carlos, pues siguen las cosas importantes en Centroamérica. Hay cuestiones de corrupción, pero también hay cuestiones políticas. ¿Qué te parece si empezamos con lo que está sucediendo en El Salvador con Monseñor Romero? A ver, cuéntanos qué está sucediendo en esta parte de Centroamérica. Países con muchos problemas, situaciones económicas, pero también de seguridad, lo que tiene que ver con el narcotráfico, todo esto, bandas criminales, vaya, hay un cóctel ahí, ¿no? Digamos que en este caso, Jaime, hoy en particular, en El Salvador no se habla nada de eso. En El Salvador la noticia es que este día hay una enorme, relativamente hablando para lo que son los números en Centroamérica, que recordar que son países pequeños con población muy pequeña en relación a México, ¿no? Hoy es la beatificación oficial de Monseñor Romero, es decir, es un acto que va encabezado por un cardenal que llega del Vaticano y es la manera oficial, como que te dijera, se da el siguiente paso en el proceso que tiene el Vaticano para que alguien llegue a convertirse en santo, ¿no? Entonces se le llama la beatificación, va a ser un beato que, según entiendo, obviamente no soy experto en esas cuestiones vaticanas, según entiendo es un paso más, está ya cerca de convertirte en santo. No sé si es el último, hará falta probar un milagro o una cosa así, pero es un gran evento. Es decir, hay en San Salvador, en un lugar que se llama la Plaza del Salvador del Mundo, han levantado un gran templete, hay gente de todo el mundo, obviamente, básicamente de la cuestión religiosa, no necesariamente políticos ni nada, y va a llegar, se estima, unas 250,000 personas, que, como te repito, para los números salvadoreños es una enormidad de gente, y en el recuerdo de Monseñor Romero es el ponerle el sello de legitimidad del Vaticano, del nuevo Papa, porque todos los papas anteriores de alguna manera hicieron que el proceso fuera a paso de tortuga y nunca caminaba el asunto para Monseñor Romero, y el nuevo Papa dijo, no, este es un mártir de la Iglesia y hay que convertirlo en santo más temprano que tarde. Eso es lo que está sucediendo en El Salvador este mediodía. Bueno, pues les va a llevar, aunque sea un poco de paz, a uno de los países, bueno, pues que tienen problemas, como lo mencionábamos, económicos, de seguridad nacional, de seguridad pública, todo lo que representan las bandas, y de los países, no sé si de los que más expulsan de sus habitantes para buscar oportunidades en Estados Unidos, y que, bueno, pues tienen este paso por México, este sufrido paso por nuestro país, ¿no, Carlos? Claro, en términos relativos, Jaime, de acuerdo a la población, es posible que hayan más hondureños y guatemaltecos yéndose hacia Estados Unidos. Es decir, ¿qué te dije? En términos relativos, ya que El Salvador tiene más población que Honduras, un poquito menos que Guatemala, pero por supuesto siguen siendo los tres grandes focos de donde que expulsan gente, por utilizar una palabra extraña, hacia Estados Unidos, y por supuesto que pasan por México. No sigue siendo un punto central, ¿no? Pero ya que estamos de nuevo en eso, hay que pasar al siguiente país. Al país vecino, a los países de la región, Carlos, que nuevamente estas historias de corrupción, que una historia de corrupción derriba la que estábamos anunciando la semana pasada. Veíamos lo de Brasil, luego le dábamos seguimiento a lo que estaba sucediendo en Chile. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet, por un tema ahí de su hijo, decidió que se fueran todos. Tú lo comentabas muy bien. Bueno, pues la gran mayoría de los que se fue, o de los que pidió que se fueran, no estaban en el tema de la corrupción. Y bueno, hoy viene lo de Guatemala, ¿no? Lo de Guatemala, Jaime, es tan grande como en algún momento señalamos que era de grande lo de Brasil. Es decir, lo de Guatemala es un terremoto que está, que te dijera, sacudiendo el sistema político guatemalteco. Ya renunció la vicepresidenta, hablábamos el fin de semana pasada, como lo adelantás. Esta semana metieron a la cárcel al director del Instituto Guatemalteco del Seguro Social y a varios otros elementos de liderazgo desde el Seguro Social, que es el equivalente del Instituto Mexicano del Seguro Social. El secretario del Interior renunció
envuelto, por supuesto, en todas estas acusaciones de corrupción, y ese secretario del Interior fue en su momento, hasta hace un par de años, el secretario privado del presidente de la República. En fin, por cierto, el secretario privado de la vicepresidenta que renunció estaba escondido, anduyendo. En fin, es un lodazal tremendo. Oye, Carlos, ¿y ahí cuál es la historia? ¿Cuál es lo que se descubre? ¿Cuál es el caso en particular de corrupción ahí en Guatemala? Son al menos dos. Es decir, lo de la vicepresidenta es una cuestión más seria, ¿no? Lo de la vicepresidenta está vinculado al narcotráfico. Lo de la vicepresidenta tiene que ver, hay una mujer que, por cierto, se le llama la Reina del Sur, pero esa es la verdadera Reina del Sur, no como la otra Reina del Sur que regresó a México, te acordarás, de Estados Unidos, que estuvo presa. Sí, sí. Esta sí es la verdadera Reina del Sur, en el sentido de que sí, en efecto, estaba hasta el cuello con el narcotráfico. Tan es así que la condenaron en un tribunal en la Florida hace como un mes, y solo para que tengas una idea del caso, aún en Estados Unidos, que supuestamente casi todo es público, particularmente cosas de los juzgados, en este caso la condena una corte federal allá en Miami, te repito, hace como un mes, y todo, absolutamente todo el expediente es clasificado como secreto, asunto de seguridad nacional. Eso te da una idea de lo grave que es ese asunto, y todo lo que los indicios son que tiene que ver con Guatemala. Es la única razón, digo, con el poder en Guatemala, el presidente o la vicepresidenta, que es la única razón por la cual el gobierno de Estados Unidos, o en este caso el Poder Judicial, decide mantener en secreto. Es inusual, porque condenan a fulano, a quien sea en Estados Unidos, pues el juicio es público, ¿no? Es decir, si ya te condenaron, ¿por qué se va a esconder el juicio, no? Entonces eso tiene que ver, esa señora que condenada en Miami, hace como en algún momento, el año pasado o hace 2 años, estuvo en una fiesta de la vicepresidenta de Guatemala en su cumpleaños en Guatemala. Entonces por ahí va toda esta serie de vinculaciones, y por eso no extraña que la vicepresidenta, unos días después de que esta mujer es condenada en Miami, tuvo que renunciar, no era insostenible el cargo. Entonces, en lo de la vicepresidenta son asuntos de corrupción, el otro vinculados al narcotráfico. El otro escándalo que se destapó esta semana y por el cual renuncia, o por el cual meten a la cárcel al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguros Sociales por la típica corrupción, un contrato de 100 y tantos millones de quetzales, que son como 15 millones de dólares, para comprar X medicina. Se lo das a fulano porque ese fulano te va a dar, es amigo tuyo, y además te va a dar X porcentaje de comisión. Entonces, ese es básicamente la corrupción, el caso. Pero te repito, y todo esto involucra al presidente, de alguna manera u otra la gente lo ve involucrado al presidente, aunque no hay una conexión directa todavía, pero hay manifestaciones en las calles pidiendo su renuncia y todo. Hay una crisis política, Jaime, de tales proporciones que se habla incluso de que se convoque a una asamblea constituyente para literalmente rehacer todo lo que es el sistema político guatemalteco. Carlos, rápidamente, el tema, quedándonos en el continente Washington, las cosas que están sucediendo en el Congreso allá en la Unión Americana también son importantes, ¿no? Básicamente todo pasó ayer, Jaime, una sí, cosa de último minuto, porque ya se van de vacaciones toda la próxima semana, tienen feriados los senadores. Entonces en este caso le dieron, en este caso ha de estar familiarizado porque México es parte de esta, ¿cómo se llama? El acuerdo transpacífico, este nuevo acuerdo de libre comercio que quieren firmar. El TPP. ¿Cómo? El TPP. Correcto. Entonces en Estados Unidos, Jaime, esa cuestión es dinámica, porque no obstante que Obama obviamente está a favor, toda la izquierda demócrata está en contra, todo el sector liberal del partido está en contra de esto, lo ven como, que te dijera, otro tratado de libre comercio como el que se firmó con México, que según ellos perjudica, dejó que muchas, industrias se viniera para México. En este caso se va a ir para Vietnam y otros lugares con esta nueva cuestión. Entonces, apenas de raspado con el apoyo de todos los republicanos, Obama logró que se pasara la votación, mediante el cual se le llama el fast track en inglés, que le da el derecho al presidente de negociar este tratado y únicamente ponérselo al Senado ya como está firmado, así como se hizo en su momento con el Tratado de Libre Comercio y con México. Lo apoyan o lo rechazan, pero sin modificarlo, que es como la Casa Blanca le gusta firmar estos acuerdos. Entonces, hoy en la madrugada se pasó eso. Obama está muy contento porque puede ir a firmar el tratado y al final traérselo al Congreso. Eso por un lado. Y segundo, lo tocamos aquí hace un par de semanas, el asunto del espionaje.
se está por vencerse la ley que reafirme el espionaje. Hay mucha gente en Estados Unidos que no lo quiere esto, y básicamente no pudieron llegar a un acuerdo. Se vence la ley, este particular artículo de la ley Patriota, a finales de este mes, y si no se ratifica va a simplemente desaparecer ese artículo de la ley que permite que el Estados Unidos, que te dijera, monitoree absolutamente todas las llamadas telefónicas. Oye, Carlos, a ver si mañana hablamos, ahorita que abordaste el tema de la ley Patriota, estaba leyendo ahí en un artículo de una de estas asociaciones tipo Anonymous, que están en Nueva York grabando conversaciones. Yo sé que es ilegal, grabando conversaciones en restaurantes, también hay que ver qué tan serio y qué tan ciertas son, grabando conversaciones así normales, y creo que las están subiendo a un portal de internet para demostrar lo vulnerable que puede ser y la manera en la cual el gobierno se puede involucrar en tu vida particular y personal. A ver si mañana consigo la información y te la mando para que veas. Está bien interesante lo que están haciendo allá en Nueva York, particularmente hablando. Ya, y queda pendiente además lo de Irak. Perfecto. Jaime, se le está cayendo en pedazos todo el proyecto de Irak a Estados Unidos. Ya ves, el Estado Islámico sigue avanzando, sí, como claro. Ramadi en Irak, y la ciudad siria esta de Palmira, que tiene unas ruinas grecorromanas tremendas. Terrible lo que está sucediendo allá con el Estado Islámico. Muchas gracias, Carlos, que estés muy bien, muy buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego, Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional.